El 15 de octubre de 1951, en un modesto laboratorio de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Plateros, hoy Francisco I. Madero, un estudiante de química de 26 años llamado Luis Ernesto Miramontes Cárdenas anotó en su bitácora de investigación el último paso de una síntesis que cambiaría la historia de la humanidad. En ese momento, completamente ajeno a la magnitud de lo que había logrado, acababa de descubrir la ruta química para sintetizar la noretisterona, el compuesto que se convertiría en el ingrediente activo de la primera píldora anticonceptiva oral del mundo. Lo extraordinario no fue solo el descubrimiento en sí, sino dónde y cómo ocurrió. Mientras las grandes farmacéuticas estadounidenses y europeas gastaban fortunas intentando sintetizar hormonas esteroideas, la solución llegó desde México, utilizando una planta endémica de las selvas de Veracruz y Oaxaca que las mujeres indígenas habían usado durante siglos. El barbasco, conocido científicamente como Dioscorea composita. La síntesis de Miramontes no solo fue un triunfo de la química orgánica mexicana, fue la demostración de que el conocimiento tradicional indígena, combinado con ciencia moderna y talento nacional, podía revolucionar la medicina mundial. Pero lo que debió convertirse en el orgullo científico de México y catapultar al país como potencia farmacéutica se transformó en una historia de despojo económico y olvido histórico. Los directores extranjeros de Sintex, la empresa donde Miramontes trabajaba, se hicieron millonarios con las patentes. Las corporaciones farmacéuticas estadounidenses capturaron los beneficios comerciales. Y Luis Miramontes, cuyo nombre aparece primero en la patente original y quien literalmente con sus manos realizó la síntesis, murió en 2004 relativamente pobre y escasamente reconocido en su propio país, mientras millones de mujeres en todo el mundo usaban diariamente el compuesto que él había creado. Los cimientos, Sintex y el barbasco mexicano. Para entender cómo México llegó a este momento científico, hay que retroceder hasta 1944, cuando se fundó Sintex S.A. en la Ciudad de México. La empresa nació de una necesidad estratégica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los esteroides, especialmente la cortisona y la progesterona, se habían vuelto críticos para tratar heridas de combate e inflamaciones, pero la síntesis química convencional era prohibitivamente cara. Un químico estadounidense llamado Russell Marker había descubierto que podía extraer diosgenina, el precursor de estas hormonas, de una planta mexicana llamada cabeza de negro, o barbasco que crecía abundantemente en las selvas húmedas del sureste del país. Marker fundó Sintex con socios mexicanos, estableciendo laboratorios que rápidamente se convirtieron en lo que algunos llamaron la Silicon Valley de la química orgánica. Cuando Marker se retiró en 1945 después de disputas con sus socios, la empresa contrató a George Rosenkrantz, un químico húngaro-mexicano brillante, y posteriormente a Carl Gerasi, un químico austriaco-estadounidense que llegaría a México en 1949. Lo que hizo especial a Sintex en esa época fue una política casi revolucionaria. Firmó convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México, permitiendo que estudiantes de química realizaran sus investigaciones de tesis en los laboratorios de la empresa y, crucialmente, publicaran sus hallazgos en revistas científicas, algo que las farmacéuticas estadounidenses jamás permitían por secreto industrial. Fue precisamente este convenio el que trajo a Luis Miramontes a Sintex en 1950, cuando aún era estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas en Tacuba. Becado por el gobierno de Nayarit, su estado natal, Miramontes había llegado a la capital con la determinación de convertirse en químico a pesar de provenir de una familia de recursos modestos. Era disciplinado, meticuloso y poseía esa combinación rara de paciencia manual para el trabajo de laboratorio y capacidad analítica para entender la química teórica subyacente. 1951. La síntesis que cambió el mundo. En octubre de 1951, Miramontes trabajaba bajo la dirección de Carl Gerasi en un proyecto que oficialmente buscaba sintetizar 19 noresteroides, compuestos que la empresa consideraba secundarios y de poca importancia, según palabras del propio Gerasi. El objetivo explícito era encontrar un fármaco antiabortivo, algo que irónicamente sería exactamente lo opuesto de lo que terminarían descubriendo. Gerasi había leído sobre el trabajo del químico australiano Arthur Birch, quien había sintetizado 19-nortestosterona, y decidió que su equipo debía explorar variantes de ese compuesto, particularmente una molécula llamada 19-nor-17-A-etiniltestosterona. El 15 de octubre de 1951, después de semanas de trabajo meticuloso, Miramontes completó el último paso de la síntesis y aisló los primeros cristales de noretisterona. No fue serendipia ni golpe de suerte, como a veces se presenta en narrativas simplificadas. El equipo de Sintex sabía exactamente qué tipo de molécula buscaban y por qué.
buscaban esteroides con actividad biológica específica. Lo que los sorprendió fue cuán extraordinariamente efectiva resultó ser la molécula que Miramontes había sintetizado. Cuando enviaron muestras a la Universidad de Wisconsin para evaluación biológica, los resultados fueron asombrosos. La noretisterona era la hormona progestacional oralmente activa más potente jamás descubierta, aproximadamente 8 veces más efectiva que la progesterona natural y crucialmente podía administrarse en forma de píldora en lugar de inyección. El 22 de noviembre de 1951, apenas 5 semanas después de la síntesis, Syntex solicitó la patente mexicana. En marzo de 1952, publicaron los resultados en el Journal of the American Chemical Society y en mayo de 1956 obtuvieron la patente estadounidense número 2744.122 con los nombres de Miramontes, Rosenkrantz y Gerasi como inventores, significativamente. El nombre de Miramontes aparecía primero en el documento de patente original. De México a la revolución sexual. Pero sintetizar el compuesto era solo el principio de un camino largo y complejo hacia convertirlo en la píldora anticonceptiva que revolucionaría la sociedad. Esa transformación requirió la intervención de otras figuras clave, particularmente Gregory Pincus, un endocrinólogo estadounidense que trabajaba en la Worcester Foundation for Experimental Biology, y 2 mujeres extraordinarias, Margaret Sanger, activista pionera del control de la natalidad, y Catherine McCormick, heredera de la fortuna International Harvester, que financió la investigación con su propio dinero cuando ninguna institución oficial lo haría. Pincus y su colaborador Min-Chue Chang realizaron los estudios farmacológicos y clínicos necesarios para demostrar que la noretisterona podía prevenir la ovulación de manera segura y reversible. Los primeros ensayos clínicos, éticamente cuestionables por estándares modernos, se realizaron en Puerto Rico y Haití con 6.000 mujeres, seguidos por pruebas en 10.000 mujeres estadounidenses. Mientras tanto, ocurrió algo que complicaría dramáticamente la historia de la propiedad intelectual. Los laboratorios Searle, competidores directos de Syntex, desarrollaron un compuesto casi idéntico llamado noretinodrel, después de que Gerasi presentara resultados preliminares en un congreso en abril de 1952. Una presentación que probablemente permitió a investigadores de Searle resolver problemas que aún no habían superado en sus propios laboratorios. El noretinodrel de Searle se convertía en noretisterona en el estómago humano debido a las condiciones ácidas, por lo que técnicamente no infringía la patente de Syntex, pero funcionalmente era el mismo compuesto. En una carrera vertiginosa, Searle obtuvo aprobación de la FDA primero, lanzando su píldora, conteniendo noretinodrel, al mercado en 1960. Syntex finalmente lanzó su versión con noretisterona pura en 1964, comercializada por 3 empresas incluyendo Johnson & Johnson bajo la marca Ortho Pharmaceutical. Para 1965, apenas 14 años después de que Miramontes aislara los primeros cristales en un laboratorio mexicano, 5 millones de mujeres estadounidenses usaban la píldora. Para 1967 eran 12 millones. Y para fines de la década de 1960, el uso de anticonceptivos orales se había extendido globalmente, catalizando la revolución sexual y transformando radicalmente el rol de la mujer en la sociedad al permitirles controlar su fertilidad de manera nunca antes posible. Lo que México perdió. Mientras la noretisterona revolucionaba el mundo, ¿qué pasó con México y con el hombre que la había sintetizado? La respuesta es una lección dolorosa sobre cómo la capacidad científica sin visión económica y política resulta en oportunidad desperdiciada. Inmediatamente después de obtenida la patente estadounidense, George Rosenkrantz y Carl Gerasi, quienes como directores y accionistas de Syntex controlaban la empresa, trasladaron las operaciones principales de investigación de México a Palo Alto, California, en 1956. La justificación oficial era que California ofrecía mayor facilidad para contratar investigadores de primer nivel y comprar reactivos químicos sin los trámites de importación que complicaban el trabajo en México. Pero el efecto fue devastador. Syntex en México, que había sido el epicentro de la química de esteroides mundial, se redujo al mínimo en cuestión de años. Luis Miramontes, aunque su nombre estaba en la patente, no recibió regalías significativas porque como empleado de Syntex, todos sus descubrimientos pertenecían legalmente a la empresa. Rosenkrantz y Gerasi se convirtieron en millonarios. Gerasi eventualmente acumuló fortuna suficiente para convertirse en filántropo, escritor y coleccionista de arte, muriendo en 2015 con un patrimonio estimado en cientos de millones de dólares. Miramontes, en contraste, aceptó un puesto como director de investigación en los laboratorios Searle en México, irónicamente la empresa competidora.
donde trabajó con un salario profesional respetable, pero nunca obtuvo riqueza significativa de su descubrimiento. En 1954, cuando la UNAM trasladó sus facultades dispersas en el centro histórico a Ciudad Universitaria, Miramontes fue una de las primeras contrataciones del recién fundado Instituto de Química, convirtiéndose en uno de sus profesores fundadores. Trabajó allí durante décadas, formando generaciones de químicos mexicanos, publicando investigación, viviendo una vida académica modesta y respetable, pero económicamente limitada. Tuvo 10 hijos, 4 hombres y 6 mujeres, todos los cuales se graduaron de la universidad. Fue un padre dedicado que además de la química cultivó otras pasiones. La fotografía. Tenía un cuarto oscuro en su casa donde revelaba sus propias fotos. La gastronomía, la pesca, y soñaba con producir su propio vino algún día. Murió el 13 de septiembre de 2004 a los 78 años, habiendo vivido lo suficiente para ver cómo la noretisterona, la molécula que había sintetizado con sus manos en 1951, se había convertido en uno de los compuestos químicos más utilizados en la historia de la humanidad. En ese momento, más de 300 millones de mujeres en todo el mundo usaban anticonceptivos orales que contenían derivados directos de su síntesis original. El reconocimiento tardío e insuficiente. El reconocimiento al trabajo de Miramontes fue escaso durante su vida y dividido sobre a quién atribuir realmente el mérito. En los años 70, un reportaje en Excelsior finalmente contó su historia al público mexicano. En los 80 recibió el Premio Nacional de Química. En 2001, al cumplirse 50 años del descubrimiento, hubo algunos homenajes puntuales. Y en 2005, la Academia Mexicana de Ciencias concluyó que la síntesis de la noretisterona por Miramontes constituía la mayor contribución científica de México al mundo, un reconocimiento extraordinario, pero que llegó apenas un año después de su muerte. Internacionalmente, el reconocimiento fue aún más ambiguo. En 2000, la noretisterona fue nominada como una de las invenciones más significativas de los últimos 2000 años por un panel que incluía ganadores del Premio Nobel. En 2003 fue catalogada como una de las 17 moléculas más importantes de la historia. En 2004, el Engineering and Technology Board del Reino Unido la colocó en el 20º lugar de las moléculas más relevantes de todos los tiempos. En 2009, la BBC nombró a Miramontes uno de los 5 investigadores latinoamericanos más sobresalientes de la historia. El único reconocimiento estadounidense significativo llegó cuando Miramontes fue incluido en el US Inventors Hall of Fame, el único mexicano en esa galería junto a figuras como Thomas Edison, Alexander Graham Bell y Louis Pasteur. Pero en las narrativas populares sobre quién inventó la píldora, el crédito generalmente se atribuye a Gregory Pincus, quien desarrolló la formulación final y condujo los ensayos clínicos, o a Carl Djerassi, quien dirigió el equipo de investigación, mientras que Miramontes aparece, cuando aparece, como figura secundaria o completamente omitida. El propio Miramontes fue modesto sobre su contribución. En un artículo publicado en la Revista de la Sociedad Química de México en 2001, escribió con precisión característica: «Yo no soy el inventor de la píldora anticonceptiva. El inventor fue el doctor Gregory Pincus, a quien conocí y me distinguió con su amistad. Yo soy el descubridor del compuesto químico que originó la mencionada píldora». Era distinción técnicamente correcta, pero que no capturaba toda la verdad. Sin el compuesto que Miramontes sintetizó, no habría existido píldora que formular. El barbasco, la planta, que México regaló al mundo más allá de la historia personal de Miramontes, está la tragedia económica más amplia de cómo México manejó su ventaja única en la producción de hormonas esteroideas. Durante las décadas de 1940 y 1950, México poseía efectivamente un monopolio global en la producción de diosgenina, el compuesto precursor del cual se derivaban todas las hormonas sintéticas importantes, incluyendo cortisona, progesterona, testosterona y eventualmente la noretisterona. Este monopolio se basaba en una planta, el barbasco, o cabeza de negro, que crecía abundantemente en las selvas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las mujeres indígenas de estas regiones habían usado la raíz de barbasco durante siglos para fines medicinales, aunque la evidencia de que específicamente la usaran como anticonceptivo es limitada. El uso tradicional documentado era principalmente para pescar. Las saponinas de la planta aturdían a los peces, y como antiinflamatorio. Para inicios de los años 50, México suministraba aproximadamente el 90% de la diosgenina mundial. Cientos de campesinos se dedicaban a la recolección de barbasco en las selvas, trabajando en condiciones precarias por salarios miserables para proveer la materia prima que Sintex y otras empresas convertían en productos farmacéuticos valorados en millones de dólares. Un gramo de noretisterona sintética valía más que un gramo de oro en el mercado.
pero los chicleros que extraían el barbasco ganaban centavos. México nunca capitalizó estratégicamente esta ventaja. Nunca desarrolló una política industrial coherente para capturar valor agregado más allá de la extracción de materia prima. Nunca construyó una industria farmacéutica nacional que pudiera competir con las corporaciones estadounidenses y europeas. Cuando eventualmente se desarrollaron métodos de síntesis completamente química de esteroides que no requerían diosgenina natural, México quedó completamente fuera del negocio. Ni siquiera conservó la capacidad de fabricación que alguna vez tuvo. Hoy, el barbasco cabeza de negro está prácticamente extinto en Veracruz y Oaxaca debido a la sobreexplotación sin manejo sustentable durante esos años de auge. La planta que podría haber sido la base de una industria farmacéutica mexicana de miles de millones de dólares fue depredada hasta casi su extinción, dejando atrás ni industria ni planta. La lección no aprendida. La historia de Luis Miramontes y la noretisterona enseña una lección que México aparentemente nunca aprende. Tener capacidad científica sin estrategia económica y política para capitalizarla resulta en que otros capturen el valor de tus descubrimientos. La síntesis de Miramontes fue genuinamente revolucionaria. El propio Carl Djerassi escribió que nadie imaginó que funcionaría y funcionó, y lo hizo Miramontes. Fue trabajo hecho en México por un mexicano, usando recursos mexicanos que revolucionó el mundo. Pero México no construyó una industria farmacéutica nacional alrededor de esta ventaja. No negoció regalías nacionales sobre las patentes. No creó políticas que requirieran que una porción de la producción o las ganancias se quedara en el país. Permitió que Syntex trasladara sus operaciones a California sin resistencia. Y cuando la empresa eventualmente fue vendida a corporaciones multinacionales, primero a Roche en 1994 y luego desmantelada, México no retuvo nada de lo que alguna vez fue el centro mundial de la química de esteroides. Hoy, México importa la mayoría de sus medicamentos anticonceptivos de corporaciones extranjeras, pagando en dólares por píldoras que contienen compuestos derivados directamente del trabajo que Luis Miramontes realizó en un laboratorio de la Ciudad de México en 1951. El conocimiento generado aquí, la planta que creció aquí, el científico que trabajó aquí, todo generó fortunas que fluyen a Basilea, Nueva York, Parsippany. México captura solo los salarios de los trabajadores en las plantas de envasado, que es el pedazo más pequeño del valor económico de la industria farmacéutica. La noretisterona de Miramontes salvó y mejoró las vidas de cientos de millones de mujeres alrededor del mundo al darles control sobre su fertilidad, permitiéndoles participar en la fuerza laboral, obtener educación superior y planificar sus familias según sus propios deseos. Es un legado científico y humanitario de primera magnitud. Pero también es un recordatorio permanente de cómo el talento sin visión estratégica, la ciencia sin política industrial y la capacidad sin captura de valor resultan en que las ganancias de tus propios descubrimientos terminen en los bolsillos de otros mientras tú te quedas con las migajas.